Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar un nuevo ámbito, en este caso es el ámbito de literatura. Lo primero que vamos a hacer es, por favor, un separador en el que diga ámbito literatura para poder distinguir todos los trabajos que vamos a desarrollar sin confundirnos con lo que ya hicimos. Después, en otra hoja, me van a escribir lo siguiente. Práctica social del lenguaje, estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario. Aprendizaje esperado, reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. Competencias que van a desarrollar durante este ámbito. Emplear el lenguaje para comunicarse como instrumento para aprender. E identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Aprendizajes. Van a lograr comprender las características de los diferentes movimientos poéticos y van a distinguir poemas de diferentes movimientos poéticos, además de detectar el lenguaje figurado y las figuras retóricas en la poesía. Lo primero que vamos a ver es si conocen algunos de estos escritores. ¿Los han visto en alguna imagen, en alguna biografía, en algún trabajo que hayan hecho? La primera es Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Acuña, Rubén Darío, Jaime Torres Bodet y Salvador Dalí. ¿Conocen alguna poesía de ellos? ¿Cuál? Si observan las imágenes, ellos son los 5 representantes de los movimientos que vamos a ver. En este caso es el barroco, el romanticismo, el modernismo, el contemporáneo y el dadaísmo, en ese orden. Van a buscarme, por favor, una poesía en caso de que no conozcan ninguna y me van a contestar las 2 siguientes preguntas. ¿Qué emociones expresa en la poesía? ¿Ustedes cómo lo saben? ¿Solamente con lo que dice, con la lectura, con las letras? ¿Cómo se dan cuenta de esa emoción que el autor expresa en la poesía? ¿Ustedes recuerdan algún movimiento literario o alguna corriente poética? Si es así, me escriben cuál, por favor. Vamos a ver el barroco. Alguna de sus características es la búsqueda de formas excesivas, el deseo de maravillar, las formas literarias extravagantes, todos los conceptos complicados y palabras que no entendemos o no estamos familiarizados con ellas, y una ornamentación recargada, que quiere decir que la poesía estaba exageradamente adornada de palabras. También nos habla de la época. Esta tuvo sus comienzos en el siglo XVII y se extendió a mediados del siglo XVIII. Este movimiento surge como consecuencia de conflictos religiosos, políticos y económicos. Algunos de sus representantes son Francisco de Quevedo, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes Saavedra, entre otros. Aquí se observan las imágenes, está Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Les suena? ¿Recuerdan el ingenioso Quijote de la Mancha? Él es el escritor y fue en ese movimiento barroco cuando él escribió esa novela. Vemos a Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso vamos a hablar un poquito más de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella aprendió a leer a la edad más o menos de los 3 años de edad. Sus abuelos la instruyeron a escondidas porque en aquella época las niñas no podían estudiar. Ella escribió aproximadamente su primera obra más o menos entre los 6 y los 8 años de edad. A medida que ella creció, ella no estaba o no iba de acuerdo con la idea del matrimonio y de obedecer al marido, así que ella se salió de esa norma impuesta por la sociedad en aquel entonces. Además, ella era también conocida como la 10ª musa, el Fénix de América, y fue una de las mayores escritoras de este movimiento. Estoy segura que algunos lo deben de recordar. Vamos a hablar del romanticismo. Las características del romanticismo nos dice que surge como una defensa del sentimiento ante la razón. Este surge en Alemania e Inglaterra y posteriormente se extiende a Francia, Italia y España. Este movimiento resalta el interés por lo exótico y lo sobrenatural y tiene una libre expresión del sentimiento y de amor por la naturaleza. La época en la que surge es el siglo XIX. Algunos de sus representantes más importantes: Ignacio Rodríguez Galván, Manuel Acuña, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla, entre algunos otros más. Quiero que observen por favor las imágenes. En ella está Gustavo Adolfo Bécquer y también está Manuel Acuña. Si lo observan, ¿les suena el poema Nocturno a Rosario? ¿Sí lo recuerdan en primer grado? Muy bien.
Una de las características o uno de los representantes más importantes es Manuel Acuña. Vamos a hablar un poquito de él. Él, ustedes saben la historia trágica que vivió, era un joven humilde que estudiaba medicina. Él tenía amigos con los cuales hacían sus círculos de lectura y escritura y era donde ellos empezaban a escribir. Él fue uno de los que logró combinar en sus letras la ciencia con el romance y de ahí empiezan a surgir algunos poemas. Él no tuvo muchos, de hecho, él se hizo famoso por un poema que es Nocturno a Rosario, dedicado a una mujer de aquel entonces. Ese mismo poema fue el que lo hizo saltar a la fama, pero también fue una maldición para su musa, que en este caso era Rosario de la Peña, ya que ella siempre tuvo que vivir con el señalamiento de que por su culpa él había llegado al suicidio. ¿Lo recuerdan? Hablaba de un amor no correspondido. Lamentablemente ella no era consciente de ese amor hasta que ya sucedió toda esta tragedia. Lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Mañana continuamos con lo que sigue. Les encargo, por favor, las preguntas para el día de mañana y mañana continuamos. Muchísimas gracias, muy amables. Que tengan bonito día.